Buenas noches, estimados teleoyentes, amigas, amigos, compañeras, compañeros. Nuevamente estamos, como todos los días lunes, a esta hora, con el programa Noticias Nacionales y algunas veces con noticias internacionales. Nuevamente nos acompaña el compañero Luis Fuente, que viene muy cansado de otra reunión, pero llegó a la hora como corresponde, ya, responsablemente. Así que, compañero, ¿cómo está? Hola, buenas noches. Sí, en realidad estábamos viendo un problema de las incidencias que tiene Amazon acá en la Pincoya, pero ya estamos acá. Un placer saludarlos a todos ustedes y démosle, pues, que hay harto material. Así es, pues hoy día vamos a partir con un tema que estuvo muy en boga durante la semana y que es el siguiente. De algunos vecinos que han dicho que desde acá de la municipalidad no se ha presentado. Estas casas llevan 4 días con agua al interior de ellas. ¿Cómo responde a aquel emplazamiento por parte de los vecinos y vecinas de este sector? Bueno, nos hacemos cargo de la angustia de la gente, pero nosotros sí estuvimos acá. Yo estuve con el agua aquí hasta el pecho sacando a los vecinos, con los bomberos, con funcionarios municipales, mujeres sacando. El estrés de esto es parte de lo que pasa, del comunicado. Pero Estamos en vivo. sí, pero también quiero aclarar, y yo creo que no hay mejor imagen porque los medios comunican lo que la gente dice. A veces opina gente que ni siquiera estuvo en la emergencia acá. Y aquí tenemos que llegar nosotros hoy día con la ayuda a la gente que más necesita, no los que más piden, porque esto pasa en las catástrofes y esto es lo que nos tiene complicado. Yo no puedo estar en todo Santa Cruz, tenemos 90% del territorio inundado. Venimos llegando del sector de los Corralones, donde Esto también es parte del terreno de Santa Cruz, también es parte del 90%. y te estoy diciendo, yo estuve acá, sacando a la gente con el agua hasta acá. Pero posteriormente aquello porque la gente Porque decía no la que no puede- había motobomba, no había forma Pero de ¿cómo, sacar. mira, cómo vas a sacar toda esta agua? Esta agua hay que hacer un trabajo de ingeniería para evacuar las ayudas como corresponde, con maquinaria pesada que llega hoy día a la tarde. Pero esa maquinaria tenemos que hacer la logística para traerla. Hasta allí estamos sacando gente que está todavía inundada en las casas. Entonces, no hay estado comunal, ni alcalde, ni municipio que pueda sobrellevar una lluvia que cayó, que no va a caer nunca antes en la historia. El 90% de Santa Cruz está inundado. Entonces también tenemos que ser responsables en ese sentido y nosotros nos hacemos cargo. Y pido disculpas a cada uno de los vecinos que no han podido llegar a sus casas. Yo estoy día sin dormir. También tengo familia, que también, personas que están inundadas, los funcionarios municipales también tienen familia, con el agua hasta aquí hasta el pecho. Y los videos los tenemos y se los podemos mostrar y podemos respaldar. Compañero Luis, ¿qué le parece la primera noticia respecto al temporal en el cual comunas como Licantén, prácticamente los vecinos tuvieron que estar en los segundos pisos para poder salvarse y no hubo ninguna ayuda de parte de las instituciones del Estado que nosotros contribuimos con nuestros impuestos, como son las Fuerzas Armadas? En un reportaje que dieron en uno de los tantos canales, pescadores de ay, no me acuerdo el pueblo que está un poquito más abajo, presentaron 3 botes, pagando ellos de su bolsillo el petróleo para poder rescatar, digamos, a los vecinos de Licantén que estaban, digamos, en los segundos pisos. ¿Ya? Entonces, muchos se preguntan, bueno, ¿y qué pasó con nuestras Fuerzas Armadas? Están solamente para reprimir al Gualmapu, la Armada, digamos, porque también aquí había un decreto de emergencia y de un proyecto de emergencia. Y resulta que los decretos de emergencia las Fuerzas Armadas tienen que atinar. Pues no sé qué opinas tú con respecto a eso. A ver, yo siento varias cuestiones. Una de ellas es la tradicional consigna esa de que solo el pueblo ayuda al pueblo. Esperar del Estado. Acordémonos, yo soy un poco más viejo que probablemente muchos de los que nos están viendo y oyendo. Y yo recuerdo que cuando se salió el río Mapocho por allá por el canal San Carlos, por el sector del oriente de la ciudad de Santiago, el Estado corrió a ayudar, po.
pero corrió de una manera impresionante porque la gente se le habían llenado los autos de barro. No fue así en otros momentos en que el río se llevó a las personas. Sí hay que ser claro en ese sentido, ¿no es cierto? Las Fuerzas Armadas no están para ayudar a la gente en las catástrofes, po. Las Fuerzas Armadas están concebidas para otra cosa, po. Para reprimir al MAPO, para salir a las calles a amedrentar, etcétera. Parte del Estado, una ayuda para los que están más necesitados, no tiene mucho asidero. La única, creo yo, la única situación, digamos, es proporcional a las salidas en la tele de las autoridades. ¿No es cierto? Si yo salgo en la tele, entonces voy, me majo los pies, meto las patitas al barro, no sé, rescato un par de perritos, ¿no es cierto? Como sale por ahí, etcétera. Pero ayuda, no. Si en este minuto es más importante la economía que la vida, entonces no. Pedirle al Estado, que es un Estado hecho para ellos, ¿no es cierto? Ellos también bien, pues ellos tienen buenas casas, tienen bueno, no sé, infraestructura, y por último tienen más de una casa. Pedirle al Estado que ayude a los trabajadores es pedirle peras al olmo. Pero ya sí tenemos claridad en términos de eso, yo creo en muchas partes, y la gente no espera nada del Estado, sino que simplemente empieza a actuar nomás. Y actúa y si hay que rescatar, si hay que hacer diques, hacer contención, lo hace nomás, pues no espera. Y no tenemos nada que estar esperando. Eso. ¿Estás por ahí, Adrián? Bueno, parece que estás estás muteado. Y aquí nada que hacer, pues ahora ya los vehículos, hay 3 vehículos en mi ventana y muebles todo destrozado. Cuando miramos por afuera y vimos el cerro ya venía para abajo ya. Y ahí nos dimos cuenta que la cantidad de vehículos, todos en el primer piso. Y Estás muteado. Voy a dar las disculpas del caso. Este video no corresponde al temporal, corresponde al edificio de clase ABC1, ubicado en Reñaca Alto, con una linda vista al mar, pero que los vecinos se encontraron con un tremendo forado luego de la lluvia, ¿ya? Entonces, no sé qué pasará en ese caso, digamos, si el edificio lo van a destruir. No sé si lo viste tú en la televisión, pero fue impresionante el hoyo que tiene. Sí. Pero más impresionante es que el director de obras autorizó ese edificio en una duna
Es un señor que yo no tengo problema en que tenga 80 años, pero que lleva como 30, no sé cuánto llevaba como director de obra y la ley impedía removerlo de su cargo. Entonces, este caballero autorizó ese y que quede claro, ¿eh? No es el único, ese es el primero que colapsa. Cada departamento ahí vale 500 millones de pesos. Cada departamento, son 30 y tantos. O sea, pensemos en el tremendo negocio que hicieron sobre arena. Entonces, a mí me da la impresión de que esto no hace otra cosa que demostrar que el capitalismo, digamos, está hecho para que cada uno se rasque con sus uñas y cada uno vende lo que estima conveniente. ¿Ya? Vender un departamento en 500 millones de pesos es, digamos, dirigirlo hacia determinada clase social. Y a esa clase social a la que pertenecen las constructoras, ¿ya? La embarran los mismos de su clase. O sea, el hoyito que hay ahí en Viña, digamos, es una muestra de tanta cuestión. ¿No es cierto? No nos olvidemos de que aquí hay historia respecto de construcciones mal hechas, o hechas de manera, Sí. llamémosla, inadecuada. El puente Caucao en Valdivia. Tenemos el edificio Santiago Centro en Santiago hace décadas que quedó chueco y que tuvieron que apuntalarlo por debajo. Y bueno, y suma y sigue, ¿no es cierto? Querían emular la Torre de Pisa, vos compañeros. Claro, seguramente, pero parece que les falló. Se les iba a caer la cuestión. Entonces, las constructoras son gente que paga impuestos bastante altos para el Estado y por lo tanto para los funcionarios. Construyen los permisos municipales que son tramitados, dicen una cosa y la construcción dice otra. Llega el momento de la recepción final por parte de la dirección de obra y los recibe en circunstancias de que lo que dijeron que iban a hacer no lo hicieron. O sea, si es cuestión de ponerse a mirar, ¿no es cierto? Llamar a cualquier persona que vive en un departamento que lo compró con mucho esfuerzo y que pregunte cuántos metros cuadrados le dijeron que eran y cuántos son los que en realidad son. Hay una tremenda y enorme cantidad de departamentos que tienen menos metros de los que dicen que tienen. Entonces un socavón, digamos, fue como quien dice un accidente, pero era un accidente previsible. Sí, pues yo escuché a un ingeniero de la Universidad Católica de construcción, claro, que planteaba de que a lo mejor una torre o dos torres podía sostener el terreno, pero cuando construyen 10 torres de 30 pisos, es muy difícil, claro, planteaba él, de que el terreno pudiera resistir. Entonces empieza, como es arena, empieza a compactarse, claro, hacia abajo. Y no es culpa del colector, decía, y no es culpa, digamos, Ya. Mira, es como cuando Neruda decía que no era el grisú el que mataba a los mineros en Lota, era la ambición. Yo creo que aquí la ambición los llevó a construir, digamos, ahí hermosos departamentos con vista al mar y todo lo demás. Pero no pensaron o no quisieron pensar o se hicieron los lesos, ¿no es cierto? Al ver de que la construcción ahí estaba lamentablemente, no sé, se me vino a la cabeza eso de la casa construida sobre arena y la casa construida sobre roca, ¿no es cierto? El que construye la casa sobre arena tiene que necesariamente estar dispuesto a que se le va a caer en algún momento, porque no tiene fuerza. Ahora, hay un elemento que es bien importante, ¿no? Que yo creo que las constructoras, ¿no es cierto?, ya tienen una historia respecto del tema, pues no nos olvidemos de las casas chulas. ¿No? Y a no olvidarse que después del terremoto del 2010, claro, pues, en Reñaca una torre se inclinó, digamos, precisamente en una duna y hubo que, claro, demolerla, ¿no? Claro, pero tuvieron que demolerla. Pero las casas chubis siguieron ahí, pues. Ah, sí, pues. ¿No es cierto? Y le pusieron
¿cómo ¿Y se las llama? Una malla, Copeva? lo que la gente llamaba la malla kiwi, ¿no es cierto? Para que no echar el agua. Entonces, si no hay escrúpulos, po. Si en estas reglas del juego, digamos, gana el que tiene plata, ¿no? Y punto. No hay más, Sí, digamos. lo más probable es de que los residentes de ese edificio, como son gente, los residentes de Pudiente, ese edificio, como son gente con dinero, van a exigir que el claro, Estado, digamos, los indemnice. Y como resulta sí, que el Estado, seguramente. vamos a pagar todos los chilenos, ya la embarrada, digamos, de que se mandaron tanto las constructoras como los que construyeron el colector, porque también, digamos, hay culpas compartidas. Y los que recibieron esa construcción y le dieron el visto bueno conforme, que Sí, pues son los eso yo funcionarios conversaba de con la mi dirección de compañera. obra. Si yo Sí, voy a pues, comprar una casa o un departamento con esa cantidad de dinero de casi $1 millón o más de medio millón de dólares, lo primero que voy a exigir es ver, digamos, si es firme o no es firme, po, ¿ya? claro, Porque po. si no significa que estoy rifando mi plata, po, Estoy regalando la vida hoy. ¿ya? Entonces, otra situación, digamos, de las anécdotas negativas que ocurrieron durante este temporal y que demostró la calidad, digamos, de nuestras empresas. Sí, Santa Cruz no tenía ninguna, pero ninguna posibilidad de inundarse, ninguna, porque estaba lejos del río, estaba en un terreno, digamos, que no produce ningún tipo de inundación, jamás en su existencia se había inundado, pero resulta que más arriba hay una represa y no se le claro. ocurrió nada mejor que soltar el agua de la represa. Pero parece que los ingenieros hidráulicos no sabían o faltaron a esa clase de que el agua no dobla la curva como ellos No, pensaban del río, sino que sigue en forma recta. Y como siguió en forma recta, inundó completamente Santa Cruz. ¿Y quién responde a esos pobladores que son gente pobre, campesinos, pequeños industriales? Entonces esa es la eh, pregunta que yo me hago. ¿El Estado los nadie, irá a demandar? yo creo que nadie, pues, nadie. Eh, si no hay ni una sola posibilidad, ¿no es cierto?, de que se hagan responsables porque ellos ya vendieron, pues. La plata ya está en otro lado. Entonces, nuevamente se produce el hecho concreto, ¿no es cierto?, de que los trabajadores construyen para otros viviendas que no van a usar nunca. Y las viviendas que son para los trabajadores están hechas de tal manera de que en cualquier momento se pueden colapsar, ¿ya? Y hay que decirlo también muy claro, el, el modelo económico permite estas cuestiones. O sea, existe un libre mercado, por tanto yo construyo donde se me venga en gana, siempre y cuando cumpla con ciertas normas, y las vendo al precio que, eh, no sé. Ahora, el Estado, ¿no es cierto? Como el Estado es un aparato que está hecho para ellos, seguramente va a ir en ayuda, llamémosle así, eh, para resolver los problemas de muchos, por ejemplo, de los grandes agricultores que hoy día están vendiendo las papas a 2 lucas, ¿ya? Y me generan a mí una suerte de sorpresa, llamémosla así, el hecho de que parece ser que al Estado no le importa, o sea, no parece, es así, no le importa, salvo que sean del aparato que reprenden, que reprimen permanentemente. No nos olvidemos, militares, como por ejemplo el Cuerpo Militar del Trabajo, podría perfectamente haber trabajado en toda esa emergencia, pero no, estaban en otro lado, ¿ya? Entonces, como bien dice el compañero Inchuca ahí, dice, si son pobres no los ayuda a nadie, pero si tienen lucas, el Estado los ayuda. A pesar de que mucha gente piensa de que el Estado ayuda a todo el mundo menos a la clase media. Y ahí se demuestra que la clase media no existe.
que la clase media es un colchón. Se demuestra que la clase media está hecha para que la gente crea que puede avanzar en lo económico. Entonces, digamos que un departamento de 500 millones, que las casas y las viviendas de Santa Cruz, etcétera, etcétera, tuvieron problemas. Pero lo más probable es que nos encontremos con una autoridad por allí que diga, este es un problema entre privados. ¿Se acabó? Se acabó. Porque es un problema entre privados. Por lo tanto, el Estado no se mete. Y ahí quien perdió es que tiene menos abogados. O el que no tiene para pagar abogados. Ese pierde. El otro... Yo creo que va a ir por ahí. No tiene para pagar abogados. Claro, no tiene para pagar abogados. Entonces, por ahí simplemente se corta el hilo por lo más delgado, como siempre. Así de corto. Bueno, esperamos de que las personas que están damnificadas puedan solucionar pronto, digamos, su problema. Y estamos seguros que, como tú planteas, el pueblo ayuda al pueblo, van a ser los mismos pobladores los que van a ayudar a sus vecinos, digamos, o los pueblos vecinos, las comunas vecinas. Claro. Y a esperar, digamos, de que salgan luego de esta situación. ¿Ya? Y que no rogar, digamos, que no venga otro temporal tan fuerte como los dos anteriores, porque ahí sí que quería la debacle. Exacto, sí, pues. Sí. De todas maneras. Nos vamos a otro tema, compañero. Vámonos más. El tema que también está en la retina de los trabajadores, que es el siguiente. Llamarán a un paro indefinido, esto tras rechazar la última propuesta del Ministerio de Educación. De acuerdo a Carlos Díaz, presidente del gremio, la paralización comenzará el próximo martes 29 de agosto a partir de las 7 de la mañana. Exacto. En concreto, los docentes tienen este petitorio de 8 puntos, entre ellos la reparación de la deuda histórica, un plan para enfrentar la violencia escolar. El pago de los bonos de retiro atrasados son parte de lo que encabeza este documento. El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, expresó preocupación por la eventual pérdida de clases, pero aseguró que será posible. Pero no solamente los profesores, también compañero, ¿qué nos puede usted como maestro todavía en ejercicio, pero le queda poco, pero todavía nos puede orientar con respecto a este paro? Exactamente 72 horas. Ya. A ver, pero todavía puede participar del paro. No, sí voy a seguir participando igual, así que no hay problema. Bueno, estamos igual, yo estoy jubilado hace tiempo ya, pero voy a todas las marchas y paro de los profesores, porque mi título dura mientras yo viva. Sí, pues el título no te lo quita nadie. Claro, no se extingue si uno jubila. La primera cuestión que me sorprende a mí es de que, como decíamos la semana pasada, ¿no es cierto?, la Asamblea Nacional del Colegio de Profesores le endosa la responsabilidad a las bases. Me parece que dentro de lo democrático está bien. Está bien que las bases decidan. Lo que no está bien es que decidan sobre algo que ellos propusieron y no algo que propusieron las bases. Esa es la primera cosa. O sea, ese petitorio fue elaborado a nivel de dirigencia, no fue elaborado por los trabajadores de la educación. Segundo, hemos dicho ya hasta el cansancio un montón de cosas y hemos tocado varias veces el tema de la deuda histórica. La deuda histórica, el señor Cataldo dijo de que iba a abordar el pago de la deuda histórica a los sectores más urgentes. Y ahí queda la duda de qué diablo es urgente. ¿Ya? En el petitorio del Colegio de Profesores, como institución, digamos, está centrado en las demandas históricas de los profesores, no en las demandas históricas de los trabajadores de la educación. Ese es el primer elemento que yo creo que hay que tener presente.
Segundo, hay demandas dentro del petitorio que son de verdad casi un saludo a la bandera. ¿Ya? Plantean un programa para erradicar la violencia escolar. Y entre las tantas cosas le vamos a enseñar a los niños, ¿no es cierto?, de que no tiene que ser violento y todo lo demás, pero resulta que tienen un papá que trabaja 14 horas diarias. Y que por lo tanto no tiene ni una sola posibilidad de colaborar en el proceso educativo de sus hijos. Tercero, nos encontramos con grupos de estudiantes en un mismo curso que llega hasta los 45 estudiantes. Cuando hay 45 estudiantes y tengo 90 minutos de clase, quiere decir que en promedio me da 2 minutos por alumno en cada clase. Ese es mi promedio. Me vendrán a decir que la metodología y que todo lo demás, pero ese es un dato duro, digamos, estadístico. Lo cual implica, ¿no es cierto?, de que enseñar a 45 chiquillos un montón de contenidos, que dicho sea de paso, están muchos de ellos bastante obsoletos. Me da la sensación de que el problema no es si se termina con la violencia escolar o no. El problema es que la violencia escolar se va a terminar, creo yo, ¿no es cierto?, con un currículum que sea adecuado a las necesidades de nuestros estudiantes, con una metodología que sea activa, participativa, democrática, etc. Eso, en las actuales condiciones en que se encuentra la educación chilena, no es posible. Eso no es posible. Y lo repito, no es posible. Por una razón muy sencilla. Porque el financiamiento de la educación sigue siendo por la vía de los puntitos y las cruces. Donde el director está más preocupado, y muchas veces presionado desde arriba, ¿ya?, de cuántos puntitos y cuántas cruces hizo. Donde el director los días de lluvia tirita, porque los niños no van. Y eso significa menos plata. Y menos plata significa, ¿no es cierto?, 1, vidrios rotos; 2, mobiliario en mal estado; 3, hacinamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando el colegio de profesores llama a un paro, yo creo que este paro, como todos los anteriores, más allá de las reivindicaciones, es un problema de dignidad. No puede ser que los trabajadores de la educación, los trabajadores docentes, sigan haciendo clase a 45 chiquillos. Si a eso le agregamos la ley de inclusión y que los trabajadores de la educación no han sido capacitados para recibir esos niños, entonces nos encontramos con una tremenda realidad que choca violentamente, ¿no es cierto?, con los programas y con todo eso. Hace un par de días atrás se hizo un congreso de educación. Y la pregunta que nos cabía, por lo menos en la instancia que a mí me tocó participar como profesor de una escuela, ¿ya?, era, ¿y para qué? Si al final de cuentas las decisiones no las tomamos nosotros. No incidimos. Pero por supuesto que el Ministerio de Educación va a decir, consultamos a los profesores y esto es lo que vamos a hacer. ¿Y cómo me consta a mí de que lo que nosotros dijimos se transparentó allá? Entonces, necesariamente, ¿no es cierto?, nos encontramos con un Estado que abandonó su rol docente hace años atrás, y nos encontramos con un colegio de profesores que cada día baja de más a menos. Eso, compañero. ¿Estás muteado? Que abandonó su rol gremial. Así como el gobierno, claro, o el Estado abandonó su labor docente, el colegio de profesores abandonó su labor gremial. Su labor de defensa de los trabajadores. Sí, pues. Mira, con respecto a lo que tú planteabas recién,
Mi hijo le tocó ir a reunión de padre y apoderado en representación de su sobrino, porque la Marta tuvo que hacer un programa y llegó impactado porque un apoderado planteó lo mismo que planteabas tú. O sea, el hecho de que él decía cuando él estudiaba tenía la ayuda de su papá, de su mamá, pero resulta que ahora él reconocía que no podía hacer absolutamente nada porque llegaba a las 9:30, 10 de la noche a su casa y su hijo ya estaba durmiendo. Y al otro día salía a las 7:30, 8 y su hijo estaba ya en clase, ya estaba en el colegio. Entonces él se hacía un mea culpa, dice, pero resulta que no es problema de él, pues es un problema del sistema, pues, que lo tiene embrutecido. No sé si tú estás con esa situación. Hay lo que llama algunos historiadores o algunos filósofos el embrutecimiento, digamos, del ser humano en relación al trabajo. Estás muteado. Estás muteado, Lucho. Ahora sí. Abre Aquí hay que tener el en micrófono. consideración... ¿Ah? Sí, está abierto. ¿Se escucha? Sí, ahora sí. Ahora sí, ya. Hay que tener en consideración, ¿no es cierto?, de que hoy día una gran cantidad de trabajadores trabajan en una, dos y en algunos casos, en muchos casos, 3 lugares distintos. Conozco casos de un montón de personas que trabajan como nocheros y que en el día se van a hacer otras actividades para poder paliar. Entonces, ese individuo, ese trabajador, ese hombre, esa mujer, ¿en qué minuto toma el contacto con sus hijos? ¿En qué minuto forma? O deforma de repente, pero no importa. ¿En qué minuto, no es cierto, ese hombre que estuvo 14 horas cargando una carretilla con mezcla de cemento, esa mujer que estuvo parada durante 12 horas frente a un mesón atendiendo una tienda, ¿cómo va a trabajar? ¿Cómo va a ayudar a sus hijos? ¿Ya? Y después se dice de que esos padres son irresponsables. Sí, pues. ¿Y cómo responden? Pues si lo primario, ¿no es cierto? Lo primario que todo padre hace es, te guste o no te guste, es asegurarle el pan a los cabros. Po. Y mientras no haya sueldos dignos, no va a haber ni una sola posibilidad de que el trabajador se dedique al muchacho, al niño, a la niña, a la chiquilla que está creciendo, diría yo, prácticamente sola, ¿no es cierto? Porque lo único que tiene asegurado, digamos, más o menos, es un plato de comida. Pero ese afecto, el cariño, el amor de padre, no lo conoce. Entonces nos encontramos en una sociedad en la que para los chiquillos el que pega manda. Y ahí está la violencia. Porque están acostumbrados en eso. Sin olvidarnos, ¿no es cierto?, de la lacra del narcotráfico en nuestras poblaciones, que recluta niños para sus negocios. Entonces, volviendo al tema, ¿no es cierto?, el Colegio de Profesores hoy día levanta reivindicaciones que son, en mi opinión, ¿no es cierto?, algunas ambiguas y otras inútiles. ¿Ya? El problema de la violencia escolar no se resuelve en la escuela, se resuelve en la sociedad. Es así de simple. El profesor podrá hacer las mejores clases respecto de la no violencia, pero el chiquillo llega a la casa y lo único que vive es violencia. Entonces, ¿cómo le enseño? Eso, compañero. Además, hay otro hecho, a mí me contaba una dirigente del Colegio de Profesores
que se había acordado el paro para marzo. Sí, pues. Y el colegio, los docentes del colegio lo fueron rechazando, y no cumplieron con el mandato. No sé si será cierto o no, pero yo le creo a la compañera. A ver, aquí hay una cuestión que es muy clara. Nosotros como dirección, los dirigentes nacionales del SUTES, estuvimos en una reunión con el colegio de profesores, con los dirigentes nacionales. Y ahí hubo una dirigente que dijo claramente, nosotros no vamos a hacer paro mientras esté Boric, porque este es nuestro gobierno. Entonces, la pregunta del millón es, ¿representan a Boric ante los profesores o representan a los profesores ante Boric? Y parece ser que es lo primero, y por lo tanto no hay claridad en qué está haciendo el colegio de profesores. Y la acotación que hace la auditora o auditor, no sé, ya hay que tener claridad de que ¿qué es violencia escolar? ¿Es Carabineros entrando a los colegios emblemáticos? ¿Es la ley aula segura? Porque eso es violencia también. O a lo mejor ellos hablan de una violencia y no de otra violencia. Y ahí hay que tener claridad, pues, ¿no es cierto? Si los cabros se toman un colegio es porque no tienen baños adecuados. Así de simple. O porque no tienen vidrio, con los fríos que hacen. No tienen vidrio, no tienen baño, no tienen sala, no tienen... porque tienen frío. Entonces, y eso es castigado severa y ejemplarmente. Así de claro. Bueno, yo espero y confío, digamos, de que mañana acá tener el paro la mayoría de los profesores, y no como ocurre siempre, que hay sectores proclives al gobierno que tratan de parar este tipo de situaciones. O sea, de hecho han habido maniobras de alcaldes que han intentado detenerla. Así de simple, o sea, hay alcaldes que han intentado, ¿cómo se llama esto? Minimizarlo al máximo, de evitar que se produzca, digamos, paro. Bueno, pero ahí tendrán que estar los dirigentes, los convocantes, digamos, atentos a la jugada, porque de otro modo no se entendería. Bueno, vamos a otro tema. Vamos a la parte económica. Se llegaron 2 lucas esta semana en la feria de acá del Belloto en la quinta región. Claro. Y escuché al ministro encargado, digamos, del área de agricultura, en la cual hoy día nos dijo a todos los chilenos que para paliar el asunto del alza de las papas hiciéramos cazuelas sin papas, pues yo no sé cómo será una cazuela sin papas, y que le pusiéramos más zapallo. Pero parece que el ministro nos ha dado vuelta por la feria, porque resulta que hace 2 semanas empezó a subir el zapallo, ¿ya? Entonces estaba a 500 pesos el kilo hace 2 semanas, y esta semana fuimos con mi compañera a la feria y ya estaba a 1.200. Entonces, después, ¿qué nos va a decir? Que hagamos cazuelas sin papas, sin zapallo, sin cebolla, no sé, pues, ¿ya? Pero poco desatinada, digamos, como las que hacían los ministros de Piñera en su tiempo, me acuerdo. Como el señor que nos mandó a comprar flores. También tenemos algunos especímenes que se dedican, digamos, a hacer un cierto tipo de declaraciones sin pensar en lo que pueda decir el pueblo. Porque resulta que el pueblo es el que está sufriendo el alza de las papas, el pueblo es el que está sufriendo el alza del zapallo, el pueblo es el que está sufriendo el alza de la cebolla, el alza de los tomates, y si seguimos, vamos al supermercado y empezamos a ver una serie de productos que están subiendo y no se sabe por qué. Yo no sé qué opinión tienes tú respecto a la... Claro, mira, yo creo para ponerla en bronce, declaraciones del ministro de... Sí,
Sí, y no son menos desafortunadas que las declaraciones que puso en algún minuto el caballero este que nos mandó a comprar flores porque que fuéramos Sí, románticos. o que nos levantáramos más temprano para ir a los Claro, o para consultorios. ir, claro, también. Sí, pues sí. Estos caballeros tienen una imaginación desbordante, diría yo, ¿no es cierto? Pero no es preocupante, digamos, en absoluto que los caballeros hagan eso, si ya nos tienen acostumbrados, ¿no? Si ya no es algo anormal, ¿no es cierto? Esto es así, algo así como parecido, tú y yo nos debemos acordar, ¿no es cierto?, de los martes de Merino, pues, ¿cierto? Cada cierto tiempo se mandaba su numerito, digamos, y los periodistas hacían, digamos, fiesta con sus declaraciones, pues, y ahora aquí tenemos... Obvio, Bueno, estos están claro, iguales. Pues. están iguales, o sea, si aquí hubo una autoridad que dijo que los hoyos de las calles eran eventos, Sí, pues. si hay otro que se roba las estatuas, si hay otro que nos manda a comprar flores, si hay otro que dice que la gente va al consultorio a hacer vida social, entonces, ¿qué quieren? O sea, yo me pregunto cómo maravillosa la capacidad de aguante de este pueblo. Es impresionante. O sea, es algo así como casi, no sé, casi masoquista. O sea, cuando a mí me dicen, señor, usted no tiene para comer, pero mejor compre flores, porque están más baratas. A mí me dan ganas de cualquier cosa. O cuando otro señor me dice, no se preocupen, el puente de Caucau quedó malo, pero se transformó en una atracción turística. Es ridículo, po. ¿Cómo aguantamos todo eso? Y lo aguantamos exclusivamente por lo que siempre he dicho. Que no hay organización, no hay... Ah, perdón, me faltaba esa, po. Si tienen tanto problema económico, hagan un bingo, po. Ah, sí. Claro. Era con la cuestión de las enfermedades, no, de la escuela. Claro, por las enfermedades y por la escuela. ¿Ya? No podía ser de que el Estado estuviera yendo a cada rato a ayudar a la gente, entonces mejor que hicieran bingo, po. Ya es de verdad. No sé, yo creo que Molière se quedó muy chico con este absurdo. Yo creo que... Y no fue la única, porque ¿sí? Los alcaldes de todo el país, de derecha, izquierda, centro, no, izquierda no hay, pero de derecha, centro, derecha, progresistas salieron en grupo, en manada, digamos, en contra de Monsalve, porque dijo que no había mandado ayuda porque no habían enviado los oficios. Y todos los alcaldes le mostraban, digamos, con pruebas fehacientes de que realmente habían mandado, digamos, las actas para pedir la ayuda de parte del gobierno y la ayuda no llegó, ¿ya? Entonces, como una forma de defenderse de lo indefendible, fue plantear un absurdo de que los alcaldes no habían enviado el oficio para que el gobierno les enviara la ayuda. Entonces, yo no sé, digamos, si yo me estoy incendiando o tengo que mandarle un oficio a los bomberos para que vengan a pagar mi casa. Es posible. Entonces, es más o menos la misma relación. Claro, la misma situación, pero... Porque si yo estoy viendo, digamos, cómo están los pueblos, pero hasta el cogote con el agua, hasta el cuello, ¿ya? No voy a esperar un oficio para llegar con la ayuda de la maquinaria, digamos, que tiene que limpiar los desagües o con las motobombas para empezar a sacar el agua, no sé, pues, ¿ya? Es cuestiones, digamos, de criterio y qué sé yo, de un poco de inteligencia, que si yo veo que hay una catástrofe, tengo que ir inmediatamente en ayuda, digamos, de los pobladores o de la gente que vive ahí. Por lo menos eso es lo que yo pienso, pues no sé si estoy equivocado. Creo que más allá de que sea un problema ese, es un problema de humanidad. Yo tengo una memoria que de repente me trae a la cabeza hechos concretos.
Yo me acuerdo cuando se incendió la Torre Santa María y el administrador de la torre dijo, afortunadamente, los daños materiales no son tantos, salvo 2 personas que murieron. Oye, o sea, era más importante el daño material que los 2 viejos que los muertos. Bueno, si tiraban cadáveres al mar, ¿por qué no van a tirarlos? Claro, si es así la historia. Bueno, vamos a otro tema. Esta semana, digamos, la derecha estuvo pero enojadísima con el presidente Boric porque había ensuciado la imagen de ese santo patrono, el cual ayudó a fundar, digamos, el Partido Nacional en su momento y después Renovación Nacional, el señor Onofre Harp. Pero parece que a la derecha se le olvidó a esos mismos personeros que lo defienden como si fuera un santo, que había sido poco menos que un apóstol de la democracia, que resulta que primero que fue uno de los gestores del golpe, ¿ya? Y eso no lo puede olvidar nadie. O sea, él fue uno de los gestores del golpe, yo creo que recibió plata para poder ser uno de los agitadores por el golpe. Y en segundo lugar, que tampoco se puede olvidar, digamos, de que cuando asumió el Ministerio del Interior el 11 de agosto del año 86, hubieron 27 muertos. Sí, pues. Y eso ya, lamentablemente, digamos, se lo han borrado con el codo, pero algunos todavía no nos olvidamos. Entonces, para mí, digamos, es un personaje sinistro, no un apóstol de la democracia como plantean algunos, incluso la democracia cristiana planteando de que había sido, incluso gente de la pseudo izquierda diciendo, digamos, que había sido una persona que había ayudado a que la democracia llegara a este país. Entonces hay cosas que yo no entiendo. Pero si lleguemos un poquito más lejos y digamos, la Javiera Parada, hija de uno de los degollados por la dictadura, dijo de que Harp había sido un gran aporte a la democracia. O sea, aquí hay que tener claridad. Cada uno se pone al servicio de la clase que estima conveniente o que lo interpreta. Ella se fue al lado de los patrones. Allá ella. Allá ella. Pero no me vengan a decir que Harpa es una blanca paloma. Harpa conspiró contra Allende, hizo sedición contra Allende. Durante su mandato como ministro del Interior hubo 29 muertos en una sola protesta, desató la mayor de las represiones y después, sin comentarios, Belisario Velasco por otro lado, ¿no es cierto? Sí, otra paloma de la democracia. Otra paloma de la democracia que se dedicó y que tenía como misión desmantelar a los grupos rebeldes, digamos, que hubieron después de la democracia. Le hace MIR, le hace Frente Patriótico, le hace Movimiento Juvenil Lautaro. Él orquestó la aniquilación de esas organizaciones y le importó re poco que hubiera muertos entre medio. Me recuerdo a Ariel Antonio Leti, por ejemplo. Sí. De hecho, hubieron como 32 muertos. Claro. Y que murió de un balazo en la frente y que, digámoslo claro, ese no fue de que fue un enfrentamiento. Lo justiciaron. Así de corto. Yo recuerdo por ahí por los años 91, claro, una balacera que hicieron los pacos en contra de una micro. Porque había subido un lautarista a la micro, claro, y no hallaron nada mejor que acribillar la micro y murieron con muchas personas que tenían que pasar de la micro. ¿Ya? Y parece que a estos pseudo democráticos se les olvidan ese tipo de cosas. Pues. Yo creo que no se le olvidan, las esconden.
Las ponen debajo del mantel. O las Así esconden, no, eso. ¿Ya? claro, las esconden, las callan. Bueno, hay un dicho que es bien importante, pues la historia la escriben los que ganaron. Así de claro. Y como ellos están en el poder, escriben la historia. Escriben, perdón, la historia oficial. Por eso les debe doler de su resto cuando Gabriel Salazar habla de algunas cosillas que estaban muy escondidas. Me refiero al Premio Nacional de Historia. Sí, no, sí, yo sé quién es. Sí, no estoy muy de acuerdo con él, pero... Terminemos. No vamos a hablar más de estos nefastos personajes, digamos, que ensuciaron la vida política de este país. Vámonos a otro tema, que es más de moda todavía. Dele. Ahí va. Esto no sale en la tele. Reprimiendo y criminalizando al pueblo que está en la lucha, a los pobladores sin casa. Este es el gobierno de Boric que hizo falsas promesas. Y hay otro más, que este es de Concepción, este era de la metropolitana. El que viene a continuación es de Concepción. Ah, no, perdón, me equivoqué. Bueno, esta movilización tiene carácter de exigir al gobierno, principalmente, vete la ley anti-toma. Ya creemos que el gobierno tiene la capacidad y le exigimos también que lo haga el presidente, que vete esta ley que promulgar el Parlamento, una ley que criminaliza la toma de terreno, ¿cierto? La usurpación de terreno para... Estando al pueblo que está en la lucha. ¿Papá mañana se vaya al paro? Sí. ¿Vaya a la marcha? No hay marcha. ¿Y qué va a haber? Después te digo. ¿No? Estas son las noticias que no aparecen en la prensa, porque para la prensa, digamos, no hay manifestaciones por la ley antitoma, o sea, todo el mundo está de acuerdo, todo el mundo, digamos, pedía esta ley para encauzar, digamos, el orden en este país, pero resulta de que la de Valparaíso no la tengo, digamos, no me ha llegado, pero han habido manifestaciones grandes, tanto en Valparaíso, en Santiago, como en Concepción, ¿ya? Porque hay un descontento bastante grande, sobre todo, digamos, de la gente que está viviendo en los campamentos, y que son como 3.000 y tantos a nivel nacional, que realmente tienen temor, digamos, que con esta ley los puedan desalojar, porque tiene carácter retroactivo, ¿ya? Entonces, ¿qué nos podrías comentar tú con respecto a esto? Bueno, lo mismo que dijimos el otro día, po. Aquí hay leyes malditas que se han ido dando en la historia de nuestro país, producto, digamos, de las necesidades que tiene la clase dominante para poder seguir dominando. Mencionábamos creo que el programa pasado, la ley de defensa de la democracia o ley maldita. La ley de control de armas también. La ley de control de armas. Nombramos la ley antitomas, nombramos la ley antibarricadas, aulas seguras, y bueno, son hartas leyes. Y si ustedes observan, y si nosotros observamos, como que se han ido compactando más y más leyes en el tiempo. O sea, ahora en este periodo en el que nos toca vivir, ¿no es cierto?, han salido varias leyes al respecto. Y todas ellas van encaminadas fundamentalmente a la represión. Lo más terrible es que la legalizan. Y por lo tanto la legitiman. Y cuando la
la ley es injusta, lo correcto es rebelarse. Cuando a un poblador lo van a meter años preso por querer una casa, cuando a un estudiante lo van a mandar, anda a saber dónde, por ser menor de edad. Es más, hoy día yo escuchaba de que los chiquillos que han estado protestando en el metro con las evasiones que se están haciendo, ¿no es cierto? La dirección del metro quiere querellarse contra los padres de esos chiquillos. Entonces, cada día vamos mejor para ellos. Y qué terrible. Hoy día los trabajadores tienen acceso a una información impresionante. Yo alguna vez cuando escribía puse de que si nosotros apretamos un botón podemos saber cuánto trigo se produce en el mundo, podemos saber cuándo se le cierra un ojo a la Bachelet, podemos saber cuánta manzana vamos a tener, pero también podemos saber cuántas personas sufren hambre en el mundo, cuántas personas son desnutridas en el mundo, cuántas personas están sin trabajo. Pero lo terrible es que sabemos eso y no hemos hecho nada por impedirlo. O no estamos en condiciones de hacer algo por impedirlo. Entonces la tarea es generar esas condiciones, sin ninguna duda. Las leyes antitoma, las leyes anti esto otro, la ley antibarricada, etcétera, 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 son leyes que se promulgan porque no cuentan con una resistencia lo suficientemente fuerte para poder evitarlas. O sea, en vez de salir 5.000 pobladores, deben salir 5 millones de pobladores. Pero no tenemos la capacidad para hacerlo. Y allí es donde está nuestro punto lamentablemente, pero yo no quiero despedir este programa sin antes rendir un homenaje. Así es. Bueno, yo no quiero despedir este programa sin antes rendir un homenaje a una compañera que falleció la semana pasada y que es prima de un compañero y colega nuestro como es Washington, la compañera Patricia Pérez Vargas, que lamentablemente falleció. Ella es la sobreviviente de 6 hermanos, de los cuales 5 fueron asesinados por la DINA, y cuya madre, Otilia, escribió un libro muy hermoso respecto, digamos, a lo sucedido con sus hijos. ¿Ya? Si alguien lo puede leer, que lo haga. ¿Ya? Así que me va sentido homenaje a la compañera Patricia y un gran abrazo para Washington si nos está viendo, ¿ya? Porque nosotros no olvidamos, digamos, a nuestros luchadores, en este programa por lo menos. Y la segunda noticia que quiero dar es que este jueves conmemoramos un año más de la muerte de un luchador también, un compañero de 21 años del Frente Patriótico, el compañero Barrios, ¿ya? Al cual le hacemos un homenaje donde fue ultimado por la Armada y que todavía no tenemos justicia ni tenemos, digamos, claridad con respecto a quiénes fueron los autores de este asesinato. Así que con todos, por lo menos, digamos, nosotros vamos a estar el jueves en la romería hacia el lugar donde fue asesinado el compañero y esperamos ser acompañados por muchos más. Y el viernes un nuevo programa en esta radio con respecto a los 50 años de resistencia. Vamos a tener a 3 compañeros que estuvieron dentro de la resistencia en estos 50, durante la dictadura, así que también que nos escuchen a las 8 de la noche. Compañero Lucho. Termino diciendo las gracias y en segundo lugar también saludando de alguna manera una pizca de menos de injusticia cuando se condena a los autores del asesinato de Litré Quiroga y de Víctor Jara. Gracias, compañeros.
Ha sido una tremenda oportunidad de expresarnos y llamamos a todos el mundo a la organización para poder levantar una organización que venga a representar efectivamente los intereses del pueblo. Chao, compañero. Chao, compañero. Nos vemos el lunes y ojalá que el jueves asistan todos, digamos, a la romería por Marcelo Barrios. ¿Ya? Fue un luchador de 21 años que cayó, digamos, asesinado por la Armada. Así que nos vemos el próximo lunes. Chao. Chao, chao. Finalizamos. Ya, compañeros, nos vemos el lunes. A lo mejor este domingo